Buenas tardes, mi nombre es Jorge Chiodi, soy licenciado en Química. Hoy hablaremos de cocina segura. Vamos a comenzar con una definición básica de lo que es un alimento. Según el Código Alimentario Argentino, que es el código que rige todos los temas relacionados con alimentos y bebidas en la República Argentina, alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre le aportan los elementos y energías necesarios para su desarrollo. También a los aditivos y coadyuvantes se los llama alimentos a pesar de que no reportan ningún valor nutricional. Tenemos que entender que cuando hablamos de alimento estamos hablando de salud. El hombre constantemente debe alimentarse para crecer, tener una vida sana, realizar todas sus actividades, reproducirse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando ese alimento ha sufrido algún tipo de contaminación, ya sea física, química o biológica? Ese alimento, al ser ingerido por la persona, puede ocasionarle una enfermedad. Las enfermedades que transmiten los alimentos se denominan ETAs. Se conocen muchas de ellas. Para nombrar algunas tenemos la salmonelosis, triquinosis, toxoplasmosis, botulismo, síndrome urémico hemolítico, entre muchas otras. Todo elaborador de alimentos debe garantizar la inocuidad de ese alimento. Para eso existen prácticas y procedimientos que se conocen como buenas prácticas de manufactura o por sus siglas BPM, que involucra un montón de aspectos, desde las instalaciones, la infraestructura, equipamiento, el personal, las conductas higiénicas, la capacitación que tenga, el tipo de envase, las temperaturas tanto de elaboración como de conservación que se llevan a cabo, los procedimientos de saneamiento, de limpieza y desinfección, el control de plagas, el transporte, los envases, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos del COVID-19. Es una enfermedad infecciosa transmitida por el coronavirus. Era desconocida hasta finales del año pasado, donde se ocurrieron los primeros casos de contagio en China, que luego se propagaron por todo el mundo. Y ahora es una pandemia a nivel global. No es una enfermedad transmitida por alimentos. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona o de persona en contacto con alguna superficie donde esté presente el virus. Luego este virus ingresa al organismo, trámite la boca, la nariz o los ojos. Las medidas de prevención de contagio son el distanciamiento social, el aislamiento o la llamada cuarentena, y después la limpieza y desinfección tanto personales como de superficies, elementos, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Afecta a todas las actividades de la sociedad. Por eso, como medidas preventivas, se cerraron los lugares donde concurren masivamente personas. Llámese escuelas, recitales, clubes, bares, confiterías, restaurantes. Ahí entra el rubro gastronómico, que se ve muy afectado, toda la parte comercial. Únicamente se permite la venta con el método delivery. No sabemos cuándo se terminará esta pandemia, ni cómo saldremos de la misma. Lo que considero que va a cambiar un poco el consumidor, va a ser más exigente y nos tenemos que preparar para cumplimentar todos los requerimientos de las buenas prácticas de manufactura, más los protocolos que se implementen para garantizar una inocuidad tanto del alimento como disminuir contagios en los lugares de venta de alimentos. Vamos a ver un video de buenas prácticas en cocina y luego estarán abiertas preguntas para continuar con el tema y aclarar algunos conceptos.
Muchas gracias. En este segmento vamos a ver cosas increíblemente importantes del manejo de los alimentos para que, no importa qué tan bien cocines o qué tan bella tu comida esté presentada, sí puede ser un riesgo. Sí, porque además de poner en riesgo la salud de nuestros comensales, hay acciones legales que pueden ser tomadas en contra del establecimiento si no seguimos apropiadamente los procedimientos de sanidad para asegurar la higiene de lo que preparamos. Entonces te vamos a mostrar cuáles son esas zonas de peligro y esas acciones que tienes que tomar para que la comida sea siempre buena. Vamos a definir conceptos como la zona de temperatura de peligro y además vamos a ir uno por uno cuáles son los puntos críticos de control. Identificaremos todos los puntos que tienes que llevar, las temperaturas, lavarse las manos, todo lo van a ver en el video que sigue. Así es. Hay 3 vías a través de las cuales los alimentos se pueden contaminar y hacerse dañinos para la salud. La primera es la contaminación con agentes patógenos tales como virus, bacterias, moho, levadura o parásitos. La segunda es la contaminación con sustancias químicas tales como residuos, soluciones de limpieza y otros químicos. La tercera es la contaminación física, causada por el contacto con plásticos, cabello, vidrio, astillas de madera o algún otro elemento de este tipo. Echemos un vistazo primero a la contaminación por patógenos. Algunos alimentos son más susceptibles que otros a contaminarse al contacto con agentes patógenos. Algunos alimentos que presentan condiciones ideales para la reproducción de agentes patógenos, que son altos en proteína, húmedos y con un nivel de pH intermedio, son la carne, las aves, el pescado y los huevos fuera de la cáscara, así como el arroz y la papa cocida. Las enfermedades causadas por agentes patógenos y transmitidas por los alimentos se dividen en 2 categorías: intoxicación por alimentos e infección transmitida por alimentos. La intoxicación por alimentos ocurre al ingerir un alimento que contiene toxinas producidas por bacterias, mohos o ciertas plantas de animales. Las toxinas actúan como un veneno y causan la aparición de síntomas en plazos que pueden ir desde 1 hasta 12 horas, según el tipo de bacteria. La bacteria que más comúnmente causa intoxicación por alimentos es el Staphylococcus aureus, que produce la estafilococcida. Las infecciones transmitidas por los alimentos se producen al ingerir un alimento que contiene microorganismos dañinos, los cuales pueden vivir y reproducirse en el cuerpo humano y atacar el tubo digestivo. Los síntomas se presentan normalmente entre 12 y 14 horas, y el ejemplo más común de este es la salmonela. Hablemos ahora de contaminación con sustancias químicas. En la cocina hay 4 posibles fuentes de contaminación con sustancias químicas. La primera es con residuos de sustancias que utilizan los productores o proveedores y que se quedan en los alimentos, como pesticidas, esteroides o hormonas. La segunda es por soluciones de limpieza, como el amoníaco o el cloro. La tercera es con metales o compuestos tóxicos de los que se usan en la fabricación de utensilios de cocina, como partículas desprendidas del acabado esmaltado de las ollas de cocina. Y la cuarta es por agua proveniente de tuberías viejas que contienen plomo. Y por último tenemos la contaminación física. Este tipo de contaminación puede producirse en la fuente original del producto o en los almacenes de algún proveedor, como por ejemplo cuando partículas extrañas penetran en las verduras durante la cosecha o el empaque. Sin embargo, este tipo de contaminación también se produce en la cocina, durante la preparación y el servicio de las comidas. El uniforme adecuado, incluyendo un gorro, puede prevenir de gran manera la contaminación física de los alimentos en la cocina. Los 2 factores más importantes son las temperaturas y el tiempo. Hay un rango de temperaturas que llamamos la zona de peligro. La mayoría de los agentes patógenos no pueden sobrevivir a temperaturas mayores de los 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados, y muchos de ellos no pueden sobrevivir a temperaturas menores a los 40 grados Fahrenheit o 4.5 grados centígrados. El rango entre estas 2 temperaturas es ideal para su desarrollo, y por este motivo, esa banda de temperaturas se ha denominado como la zona de peligro.
Los profesionales en la cocina se esmeran en mantener los alimentos fuera de esta gama de temperaturas. Otro peligro que hay que tener presente durante la preparación de las comidas es la contaminación indirecta, la cual se produce cuando un alimento mal conservado o contaminado entra en contacto con un alimento en buen estado y éste se contamina a su vez. El ejemplo más común de este tipo de contaminación es el de las tablas de picar. Por ejemplo, si se acaba de usar una tabla para picar pollo crudo, no se debe usar esa misma tabla para picar tomates. En algunos lugares se lava y se desinfectan las tablas cada vez que se usan, mientras que en otros, porque lo exigen las leyes locales o por política del establecimiento, se usan tablas de distintos colores para picar distintos tipos de alimentos. Otra manera de evitar la contaminación indirecta es que el profesional de la cocina se lave las manos frecuentemente con una solución desinfectante. La mayoría de las cocinas profesionales están provistas de fregaderos que se utilizan exclusivamente para lavarse las manos. La tarea de mantener la higiene de los alimentos se inicia en la plataforma de descarga o en el área de recepción de insumos de la cocina. Tan pronto como se reciben y se comprueban los insumos, se deben de colocar en la cámara de refrigeración, en un congelador o en una despensa. No basta simplemente con almacenarlos, sino que hay que hacerlo correctamente. Y para ello la regla fundamental que hay que seguir es utilizar los alimentos según el orden de llegada. Lo que primero llega, primero va a salir. Es decir, tenemos que despachar los productos viejos antes de que se reciban los nuevos. Hablemos ahora del proceso de enfriamiento higiénico de los alimentos. El proceso de enfriar alimentos se debe llevar a cabo rápida y correctamente para que los alimentos atraviesen la zona de peligro sin deteriorarse y en la manera más rápida posible. El enfriamiento incorrecto es una de las principales causas de enfermedades transmitidas a través de los alimentos. Es importante recordar que los alimentos se deben llevar a una temperatura inferior a los 40 grados Fahrenheit o los 4.5 grados centígrados lo más rápidamente posible. Hablemos ahora del recalentamiento higiénico de los alimentos. Los alimentos mal recalentados son otro medio propicio para el crecimiento de los agentes patógenos que causan enfermedades. Para recalentar los alimentos correctamente, se debe llevar la temperatura de estos a los 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados durante al menos 15 segundos. El principal error que se comete en las cocinas profesionales es utilizar la mesa de vapor para recalentar los alimentos. Una mesa de vapor no puede llevar los alimentos a la temperatura correcta. Otro factor importante es cómo descongelamos los alimentos en una manera higiénica. Hay dos métodos para descongelar alimentos congelados, bien envueltos de manera segura. La primera es dejar que el alimento se descongele en el refrigerador, normalmente 1 o 2 días antes. Y la segunda es colocarlo en agua que está corriendo a una temperatura menor a los 70 grados Fahrenheit o 21 grados centígrados. El método más común en las cocinas profesionales es este segundo con el agua que corre, porque el método del refrigerador tiende a tomar mucho más tiempo. El sistema que se utiliza para asegurar el manejo higiénico de los alimentos es conocido como el análisis de riesgo y puntos críticos de control, que son una serie de pasos que hay que seguir para que la comida no corra riesgo de contaminación. Otro punto importante son las plagas y roedores, por lo que debemos tener cuidado siempre de llevar buenas prácticas de almacenamiento y contar con un experto que nos asesore para el control de estos. Mantener los alimentos fuera de peligro es un trabajo de todos. Es un trabajo del equipo, de los meseros, de los cocineros, en el cual todos tenemos que tener mucha conciencia de nuestra higiene personal y del lavado de nuestras manos. Y el equipo también tiene que ser lavado y sanitizado de acuerdo a los procedimientos.